Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 8. Estados Unidos, una superpotencia ambivalente. Los 12 presidentes de posguerra han reivindicado apasionadamente el papel excepcional de Estados Unidos en el mundo. Todos han postulado, con carácter de axioma, que el país está embarcado en una desinteresada lucha por la resolución de los conflictos y la igualdad de todas las naciones, cuya medida de éxito definitivo será la paz mundial y la armonía universal. Todos los presidentes de ambos partidos políticos han proclamado la aplicabilidad de los principios estadounidenses al mundo entero, siendo tal vez su expresión más elocuente, aunque bajo ningún concepto única, el discurso inaugural del presidente John F. Kennedy del 20 de enero de 1961. Kennedy llamó a su país a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, afrontar cualquier rigor, apoyar a cualquier amigo, oponerse a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el triunfo de la libertad. No estableció distinción alguna entre amenazas. No estableció prioridades para el compromiso estadounidense. Rechazó específicamente los cálculos cambiantes del tradicional equilibrio de poder. Lo que pedía era una nueva empresa, no un equilibrio de poder, sino un nuevo mundo de ley. Sería una alianza grande y global contra los enemigos comunes de la humanidad. Lo que para otros países hubiera sido un mero floreo retórico, ha sido presentado en el debate estadounidense como un modelo específico para la acción global. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, un mes después del asesinato del presidente Kennedy, Lyndon Johnson afirmó el mismo compromiso global incondicional. Cualquier hombre y cualquier nación que busquen la paz y odien la guerra y estén dispuestos a enfrentarse a la lucha por el bien contra el hambre y la enfermedad y la miseria, tendrá a Estados Unidos de América de su lado, dispuesto a caminar con ellos, a dar con ellos cada paso del camino. Esta sensación de responsabilidad por el orden mundial y de lo indispensable del poder estadounidense, apuntalada por un consenso que fundamentaba el universalismo moral de los líderes en la dedicación del pueblo estadounidense a la libertad y la democracia, condujo a los extraordinarios logros del período de la Guerra Fría y de años sucesivos. Estados Unidos ayudó a reconstruir las devastadas economías europeas, creó la Alianza del Atlántico y forjó una red de seguridad global y de colaboraciones económicas. Pasó de aislar a China a una política de cooperación con ella. Diseñó un sistema mundial de comercio abierto que ha generado productividad y prosperidad, y estuvo, durante todo el siglo pasado, a la vanguardia de casi todas las revoluciones tecnológicas del periodo. Apoyó el gobierno participativo en países amigos y adversarios por igual. Desempeñó el liderazgo en la articulación de los nuevos principios humanitarios. Y desde 1945 ha derramado sangre estadounidense en 5 guerras, y en varias otras ocasiones para defenderlos en rincones remotos del mundo. Ningún otro país habría tenido el idealismo y los recursos para afrontar semejante espectro de desafíos, y tampoco la capacidad de salir victorioso en muchos de ellos. El idealismo y el excepcionalismo estadounidenses fueron las fuerzas impulsoras de la construcción de un nuevo orden internacional. Durante unas pocas décadas existió una extraordinaria correspondencia entre las creencias tradicionales y la experiencia histórica de Estados Unidos y el mundo en el que vivía. Para la generación de dirigentes que asumieron la responsabilidad de construir el orden de posguerra, las 2 grandes experiencias habían sido superar la recesión de la década de 1930 y la victoria sobre la agresión en la de 1940. Ambas tareas concitaron soluciones definitivas.
en el campo económico, la restauración del crecimiento y la inauguración de nuevos programas de bienestar social. En la guerra, la rendición incondicional del enemigo. Al final de la contienda, Estados Unidos, el único país que salió de ella esencialmente ileso, produjo más o menos el 60% del Producto Nacional Bruto del mundo. Por tanto, estaba en condiciones de definir el liderazgo como una progresión esencialmente práctica a lo largo de líneas configuradas según la experiencia interna estadounidense, las alianzas como conceptos wilsonianos de seguridad colectiva y el gobierno como programas de recuperación económica y reforma democrática. La Guerra Fría comenzó como una defensa de los países que compartían la visión estadounidense del orden mundial. Se pensaba que el adversario, la Unión Soviética, se había desviado de la comunidad internacional a la que al final retornaría. En su viaje a tal visión, Estados Unidos comenzó a encontrar otras visiones históricas del orden mundial. Nuevas naciones con historias y culturas diferentes aparecieron en escena con el fin del colonialismo. La naturaleza del comunismo se volvió más compleja y su impacto más ambiguo. Los gobiernos y movimientos armados que rechazaban los conceptos estadounidenses de orden nacional e internacional suponían tenaces desafíos. Los límites de las capacidades estadounidenses, aunque vastos, se hicieron evidentes. Hubo que establecer prioridades. El encuentro con estas realidades planteó un nuevo interrogante hasta entonces inédito para Estados Unidos. La política exterior estadounidense, ¿es una historia con principio y fin, en la que es posible triunfar al final? ¿O es un proceso en que se deben gestionar y mitigar desafíos siempre recurrentes? ¿La política exterior tiene una meta? ¿O es un proceso que jamás llega a cumplirse? Para responder a estas preguntas, Estados Unidos se sometió a debates angustiosos y divisiones internas sobre la naturaleza de su papel mundial. Era la otra cara de su idealismo histórico. Enmarcando el tema del rol de Estados Unidos en el mundo como una prueba de perfección moral, se autocastigaron, a veces con efectos profundos, por no haber estado a la altura. La expectativa de la culminación final de sus esfuerzos, el mundo pacífico, democrático y basado en reglas que profetizó Wilson, casi nunca coincidía con la perspectiva de una política exterior como empresa permanente para alcanzar objetivos contingentes. Y si bien casi todos los presidentes han insistido en que el país tenía principios universales, mientras los demás países tenían meros intereses nacionales, Estados Unidos ha oscilado entre una extrema implicación y una retirada desilusionada. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, persiguiendo su visión de orden mundial, Estados Unidos se ha embarcado en 5 guerras en pos de metas expansionistas inicialmente abrazadas con un apoyo público casi universal, que luego se transformó en discordia pública, a menudo al borde de la violencia. En 3 de estas guerras, el consenso del establishment cambió abruptamente para adoptar un programa de retirada unilateral, de hecho incondicional. 3 veces en 2 generaciones, Estados Unidos se retiró en plena guerra por considerarla inadecuadamente transformadora o mal planeada. En Vietnam, como resultado de las decisiones del Congreso. En Irak y Afganistán, por decisión del presidente. La victoria en la Guerra Fría estuvo acompañada por una ambivalencia congénita. Estados Unidos ha interrogado a su alma sobre la importancia moral de sus esfuerzos con una profundidad tal que resulta difícil encontrar paralelismos históricos. O los objetivos estadounidenses han sido inalcanzables, o el país no adoptó una estrategia compatible con alcanzar esos objetivos.
Los críticos achacarán estos fracasos a las deficiencias morales e intelectuales de los líderes estadounidenses. Los historiadores probablemente llegarán a la conclusión de que derivan de la incapacidad de resolver la ambivalencia entre fuerza y diplomacia, realismo e idealismo, poder y legitimidad, que atraviesa a la sociedad en su conjunto. El comienzo de la Guerra Fría. Nada en la carrera de Harry S. Truman hacía presagiar que llegaría a ser presidente, mucho menos que precediría la creación de una estructura de orden internacional que perduraría a través de la Guerra Fría y contribuiría a decidirla. Pero este típico hombre común estadounidense emergería como uno de los presidentes estadounidenses más influyentes. Ningún presidente ha tenido que afrontar una tarea más desalentadora. La guerra había terminado sin ningún intento de las potencias de redefinir el orden internacional, como sí había ocurrido en el Acuerdo Westfaliano de 1648 y en el Congreso de Viena en 1815. Por consiguiente, la primera tarea de Truman fue concretar la visión de Roosevelt de una organización internacional concebida de manera realista, llamada Naciones Unidas. Firmada en la ciudad de San Francisco en 1945, su acta constitutiva fusionó dos formas de toma de decisiones internacionales. La Asamblea General estaría formada por todos los miembros y se basaría en la doctrina de la igualdad de los estados. Un estado, un voto. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas garantizarían la seguridad colectiva a través de un grupo global, el Consejo de Seguridad, designando a 5 grandes potencias: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y China, como miembros permanentes con poder de veto. Gran Bretaña, Francia y China fueron incluidas tanto por sus pasados de grandeza como por sus capacidades del momento. El Consejo de Seguridad, junto con un grupo rotativo de 9 países adicionales, fue investido con la responsabilidad especial de mantener la paz y la seguridad internacional. Las Naciones Unidas solo podían alcanzar su objetivo asignado si los miembros permanentes compartían una concepción del orden mundial. Cuando no estaban de acuerdo, la Organización Mundial podía exacerbar antes que mitigar sus diferencias. En la última reunión cumbre de los aliados, celebrada en Potsdam en julio y agosto de 1945, Truman, Winston Churchill y Stalin establecieron las zonas de ocupación de Alemania. Churchill fue reemplazado a mitad por su ayudante de otrora, Clement Attlee, debido a su derrota electoral. También colocaron Berlín bajo la administración conjunta de las 4 potencias victoriosas, garantizando el acceso a las zonas de ocupación occidental a través del territorio ocupado por los soviéticos. Este resultó ser el último acuerdo importante entre los aliados. Durante las negociaciones para las actuaciones de los acuerdos, los aliados occidentales y la Unión Soviética se encontraron de pronto en un callejón sin salida. La Unión Soviética insistía en crear una nueva estructura internacional, social y política para Europa Oriental, basada en un principio formulado por Stalin en 1945. Todo el que ocupa un territorio también le impone su propio sistema social. Todos imponen su propio sistema hasta tan lejos como llegan sus ejércitos. No puede ser de otro modo. Descartando cualquier noción de principio westfaliano en favor de los factores objetivos, Stalin impuso despiadadamente, aunque de manera gradual, el sistema marxista-leninista en toda Europa Oriental. La primera confrontación militar directa entre los aliados de la guerra fue por el acceso a las rutas a la capital del que fuera el enemigo, Berlín.
En 1948, Stalin, respondiendo a la fusión de las 3 zonas de ocupación de los aliados occidentales, cortó las rutas de acceso a Berlín, que hasta el final del bloqueo había sido abastecida principalmente por el puente aéreo estadounidense. Cómo analizaba Stalin los factores objetivos queda ilustrado por una conversación que mantuve en 1989 con Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores soviético durante 28 años, hasta que fue ascendido, en cuanto Mikhail Gorbachov llegó al poder, contra su voluntad, al puesto mayormente ceremonial de presidente. Por tanto, tenía tiempo de sobra para compartir sus observaciones sobre la historia rusa y ningún futuro que proteger con su discreción. Le pregunté cómo, a la luz de la inmensa cantidad de víctimas y las pérdidas sufridas durante la guerra, habría reaccionado la Unión Soviética frente a una respuesta militar de Estados Unidos al bloqueo de Berlín. Gromyko respondió lo mismo que Stalin había respondido a preguntas similares de sus subordinados. Dudaba de que Estados Unidos usara armas nucleares en un conflicto tan local. Si los aliados occidentales hubiesen incursionado con una fuerza terrestre convencional sobre las rutas de acceso a Berlín, las fuerzas soviéticas tenían orden de resistir sin referir la decisión a Stalin. Si las fuerzas estadounidenses se movilizaban sobre toda la frontera, Stalin decía: consultadme. En otras palabras, Stalin se sentía lo suficientemente fuerte para una guerra local, pero no arriesgaba a una guerra general con Estados Unidos. Desde entonces, los 2 bloques de poder intentarían sostenerse la mirada, pero sin resolver las causas de la crisis subyacente. Europa, liberada del nazismo, corría peligro de caer bajo la égida de una nueva potencia hegemónica. Los estados recientemente independizados de Asia, con instituciones frágiles y profundas divisiones internas y a menudo étnicas, corrían el riesgo de lograr el autogobierno solo para toparse con una doctrina hostil a Occidente y enemiga del pluralismo tanto en el plano nacional como en el internacional. En esta encrucijada, Truman tomó una decisión estratégica fundamental para la historia del país y la evolución del orden internacional. Puso fin a la tentación histórica de arreglarse solos, comprometiendo a Estados Unidos en la configuración permanente de un nuevo orden internacional. Propuso una serie de iniciativas cruciales. El programa de ayuda a Grecia y Turquía de 1947 reemplazó los subsidios con que Gran Bretaña había sostenido a estos importantes países mediterráneos y que ya no podía aportar. En 1948, el Plan Marshall puso en marcha un programa de recuperación que con el tiempo restauró la salud económica de Europa. En 1949, el secretario de Estado de Truman, Dean Acheson, presidió la ceremonia que marcó la creación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, como piedra angular del nuevo orden internacional patrocinado por Estados Unidos. La OTAN fue un nuevo punto de partida para el establecimiento de la seguridad europea. El orden internacional ya no se caracterizaba por el tradicional equilibrio de poder europeo, producto de cambiantes coaliciones entre múltiples estados. Más bien, el escaso equilibrio existente había quedado reducido al de las 2 superpotencias nucleares. Si alguna de las 2 desaparecía o no se comprometía, el equilibrio se perdería y su oponente ocuparía la posición dominante. Lo primero ocurrió en 1990 con la caída de la Unión Soviética. Lo segundo fue el temor perenne entre los aliados durante la Guerra Fría de que los estadounidenses perdieran interés en la defensa de Europa. Las naciones que integraban la OTAN aportaron algunas fuerzas militares,
pero más como un boleto de admisión para quedar al abrigo del armamento nuclear americano que como instrumento de defensa local. Lo que Estados Unidos construyó en la era Truman fue una garantía unilateral en forma de alianza tradicional. Creada la estructura, resurgieron los debates históricos sobre el propósito último de la política exterior estadounidense. Las metas de la nueva alianza eran morales o estratégicas. Buscaban la coexistencia o la caída del adversario. Estados Unidos deseaba la conversión del adversario o su evolución. La conversión entraña inducir al adversario a romper con su pasado mediante un acto o un gesto categóricos. La evolución implica un proceso gradual, la voluntad de perseguir ulteriores objetivos de política exterior en estadios imperfectos y tratar al adversario como una realidad durante el proceso. ¿Qué camino elegiría Estados Unidos? Haciendo gala de su ambivalencia histórica respecto a la cuestión, eligió ambos. Las estrategias de un orden de la Guerra Fría. El más completo diseño estratégico estadounidense de la Guerra Fría fue creado por un entonces oscuro funcionario diplomático, George Kennan, jefe de la sección política de la Embajada estadounidense en Moscú. Ningún funcionario del cuerpo diplomático ha modulado a tal extremo el debate estadounidense sobre el rol mundial de Estados Unidos. Cuando Washington todavía disfrutaba de una euforia bélica basada en su creencia en la buena voluntad de Stalin, Kennan predijo una confrontación en ciernes. Estados Unidos, aseveró en una carta personal a un colega en 1945, debe enfrentarse al hecho de que su aliado soviético podría, al concluir la guerra, convertirse en adversario. Por tanto, está surgiendo un conflicto básico en Europa entre los intereses del poder marítimo atlántico, que exige la preservación de la vigorosa e independiente vida política de la península europea, y los intereses de la celosa potencia terrestre euroasiática, que siempre busca extenderse hacia el oeste y nunca encontrará un lugar rumbo al océano Atlántico donde hacer pie y detenerse. Kennan proponía una respuesta explícitamente estratégica: reunir de una vez por todas en nuestras manos todas las cartas que tenemos y empezar a jugar fuerte. Europa Oriental, concluía Kennan, sería dominada por Moscú. Estaba más cerca de los centros de poder rusos que de Washington, y por muy lamentable que fuera, las tropas soviéticas habían llegado primero. Por tanto, Estados Unidos tendría que consolidar una esfera en Europa Occidental bajo la protección estadounidense, cuya línea divisoria atravesaría a Alemania, y dotar a esa esfera de suficiente fuerza y cohesión como para mantener el equilibrio geopolítico. Esta clarividente predicción del resultado de posguerra fue rechazada de plano por el colega de Kennan, Charles Chip Bohlen, según los fundamentos wilsonianos de que esa clase de política exterior no puede hacerse en democracia. Solo los estados totalitarios pueden hacer y llevar adelante esa clase de políticas. Washington podía aceptar el equilibrio de poder como un hecho. No podía adoptarlo como política. En febrero de 1946, la Embajada de Estados Unidos en Moscú recibió una consulta de Washington acerca de si un discurso doctrinario recientemente pronunciado por Stalin inauguraba un cambio en el compromiso soviético con un orden internacional armonioso. Kennan, en aquel momento segundo jefe de la misión, tuvo la oportunidad con la que sueñan muchos funcionarios del cuerpo diplomático: presentar sus opiniones directamente a los altos mandos sin necesidad de contar con la aprobación del embajador. Kennan respondió con un telegrama dividido en 5 partes, compuesto de 19 páginas,
a una interlínea. La esencia de llamado largo telegrama era que había que reformular todo el debate estadounidense sobre las intenciones soviéticas. Los líderes soviéticos veían las relaciones Oriente-Occidente como una lucha entre conceptos antitéticos del orden mundial. Habían injertado la tradicional e instintiva sensación de inseguridad rusa en una doctrina revolucionaria de alcance global. El Kremlin interpretaría cualquier aspecto de los asuntos internacionales a la luz de la doctrina soviética de combate por el predominio entre lo que Stalin llamaba los dos centros de importancia mundial, el capitalismo y el comunismo, cuya rivalidad global era inevitable y solo podía terminar con un único ganador. Los dirigentes soviéticos pensaban que la batalla era inevitable y harían que lo fuera. Al año siguiente, Kennan, ahora jefe de la Oficina de Planificación de Políticas en el Departamento de Estado, hizo públicas sus opiniones en un artículo sobre Foreign Affairs, publicado anónimamente con la firma X. En apariencia, el artículo afirmaba exactamente lo mismo que el largo telegrama. La presión soviética sobre Occidente era intrínseca y real, pero podía ser contenida por la hábil y vigilante aplicación de una contrafuerza en una serie de puntos geográficos y políticos constantemente cambiantes. Theodore Roosevelt no se habría negado a suscribir este análisis, pero al desarrollar su idea de cómo podría terminar el conflicto, Kennan volvió al territorio wilsoniano. Predijo que en algún punto de las inútiles confrontaciones de Moscú con el mundo exterior, algún líder soviético sentiría la necesidad de obtener apoyo adicional, yendo más allá del aparato del partido, hacia un público más amplio, que era inmaduro e inexperimentado, porque nunca se le había permitido desarrollar una posición política independiente. Pero si la unidad y eficacia del partido como instrumento político era alguna vez perturbada de este modo, la Rusia soviética puede transformarse de la noche a la mañana de una de las sociedades nacionales más fuertes en una de las más débiles y dignas de lástima. Esta predicción, esencialmente correcta, era wilsoniana en su creencia, en que, una vez finalizado el proceso democrático, prevalecerían los principios y la legitimidad triunfaría sobre el poder. Esta fue la creencia que Dean Acheson, modelo y parangón de secretario de Estado para muchos de sus sucesores, yo incluido, puso en práctica. De 1949 a 1953 se concentró en construir lo que denominaba situaciones de fuerza a través de la OTAN. La diplomacia este-oeste reflejaría más o menos automáticamente el equilibrio de poder. Durante la presidencia de Eisenhower, el sucesor de Acheson, John Foster Dulles, extendió el sistema de alianzas al sudeste asiático a través de la organización del Tratado de Bagdad para Oriente Medio en 1955. En efecto, la contención llegó a ser equiparada con la construcción de alianzas militares en toda la periferia soviética sobre dos continentes. El orden mundial consistiría en la confrontación de dos superpotencias opuestas, cada una de las cuales había organizado un orden internacional dentro de su propia esfera. Ambos secretarios de Estado veían el poder y la diplomacia como etapas sucesivas. Estados Unidos sería el primero en consolidar y demostrar su poder. La Unión Soviética se vería luego obligada a poner fin a sus desafíos y llegar a un acuerdo razonable con el mundo no comunista. Pero si la diplomacia iba a basarse en posiciones de fuerza militar, ¿por qué era necesario suspenderla en las etapas de formación de la relación del Atlántico? ¿Y cómo se expresaría la fuerza del mundo libre en el otro lado? Porque, de hecho, el monopolio nuclear de Estados Unidos, junto con el devastador impacto de la guerra en la Unión Soviética,
aseguraba que el equilibrio de poder fuera excepcionalmente favorable a Occidente al comienzo de la Guerra Fría. No era necesario generar una situación de fuerza. Existía por sí sola. Winston Churchill lo reconoció en un discurso pronunciado en octubre de 1948, cuando argumentó que la posición negociadora de Occidente nunca sería más fuerte de lo que era en aquel momento. Había que insistir en las negociaciones, no suspenderlas o postergarlas. Se formula la pregunta: ¿qué sucederá cuando hayan fabricado la bomba atómica y hayan acumulado un gran stock? Podéis juzgar por vosotros mismos lo que ocurriría entonces por lo que está ocurriendo ahora. Si estas cosas se hacen en el árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? Nadie en su sano juicio puede creer que tenemos un ilimitado periodo de tiempo por delante. Debemos llevar las cosas al extremo y llegar a un acuerdo definitivo. Las naciones occidentales tienen más probabilidades de alcanzar un acuerdo duradero, sin derramamiento de sangre, si formulan sus justas demandas mientras aún conservan el poder atómico y antes de que los comunistas rusos se adueñen también de eso. Truman y Acheson indudablemente consideraron que el riesgo era demasiado grande y se opusieron a una negociación global por temor a que pudiera minar la cohesión de los aliados. Sobre todo, Churchill era el líder de la oposición, no el primer ministro, cuando pidió al menos un enfrentamiento diplomático. Y el titular Clement Attlee y su secretario de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, seguramente se habrán opuesto a una maniobra que invocara la amenaza de guerra. En este contexto, Estados Unidos asumió el liderazgo del intento global por contener el expansionismo soviético, pero como una empresa primordialmente moral, no geopolítica. En ambas esferas existían intereses válidos, pero la manera como eran descritos tendía a dejar en las sombras los intentos de definir prioridades estratégicas. Incluso en el NSC 68, que codificó la política de seguridad nacional de Truman como documento clasificado y fue mayormente escrito por el radical Paul Nitze, evitaba el concepto de interés nacional y colocaba el conflicto en categorías tradicionales morales, casi líricas. La lucha era entre las fuerzas de la libertad bajo el gobierno de las leyes, que entrañaba la maravillosa diversidad, la profunda tolerancia, la legalidad de la sociedad libre, en la que cada individuo tiene la oportunidad de realizar sus potencialidades creativas, y las fuerzas de la esclavitud bajo la sombría oligarquía del Kremlin. Fieles a sus creencias, Estados Unidos se unía a la lucha de la Guerra Fría, no como una contienda geopolítica por los límites del poder ruso, sino como una cruzada moral por el mundo libre. En este empeño, las políticas estadounidenses fueron presentadas como un intento desinteresado de defender los intereses generales de la humanidad. John Foster Dulles, un astuto gestor de las crisis y exponente de la línea dura del poder estadounidense, no obstante describía la política exterior estadounidense como una suerte de esfuerzo voluntarista global guiado por principios totalmente diferentes de los de cualquier otro enfoque histórico de un Estado. Observaba que, si bien era difícil de entender para muchos, Estados Unidos estaba realmente motivado por otras consideraciones que la propia conveniencia de corto alcance. Desde esta perspectiva, su influencia no restauraría el equilibrio geopolítico, sino que lo trascendería. Hace tantos siglos que las naciones acostumbran a actuar meramente para promover sus propios intereses inmediatos, para perjudicar a sus rivales, que no es fácil aceptar que pueda haber una nueva era en que las naciones se dejen guiar por los principios.
el sobreentendido de que las otras naciones tenían intereses egoístas, en tanto Estados Unidos tenía principios y destino, era tan vieja como la República. Lo nuevo era que una disputa geopolítica global, en la que Estados Unidos era líder y no un mero observador, fuera justificada principalmente con fundamentos morales, y que el interés nacional estadounidense quedase desautorizado. Este llamamiento a la responsabilidad universal apuntaló el decisivo intento estadounidense de restaurar el devastado mundo de posguerra resistiendo a la expansión soviética. Pero cuando llegó el momento de combatir en guerras calientes en la periferia del mundo comunista, resultó ser una guía menos incuestionable. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea terminó de forma no concluyente, pero los debates que generó presagiaron cuestiones que una década más tarde desgarrarían a ese país. En 1945, Corea, hasta entonces una colonia japonesa, había sido liberada por los aliados vencedores. La mitad norte de la península coreana fue ocupada por la Unión Soviética, la mitad sur por Estados Unidos. Cada uno estableció su forma de gobierno en su zona antes de retirarse, en 1948 y 1949, respectivamente. En junio de 1950, el ejército norcoreano invadió Corea del Sur. La administración Truman lo consideró un clásico caso de agresión soviético-china, según el modelo de los desafíos alemanes y japoneses anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque las Fuerzas Armadas estadounidenses habían sido drásticamente reducidas en los años anteriores, Truman tomó la valiente decisión de resistir, mayormente con las fuerzas estadounidenses con base en Japón. Estudios recientes prueban que las motivaciones del lado comunista eran complejas. Cuando el líder norcoreano Kim Il-sung pidió la aprobación de Stalin para la invasión en abril de 1950, el dictador soviético lo alentó. Había aprendido, por la defección de Tito 2 años atrás, que la primera generación de líderes comunistas era especialmente difícil de encajar en el sistema de satélite soviético, al que consideraba imperativo para el interés nacional de Rusia. Desde la visita de Mao a Moscú a fines de 1949, menos de 3 meses después de que se proclamara la República Popular China, Stalin se sentía incómodo con el amenazante potencial de una China liderada por un hombre con los atributos dominantes de Mao. La invasión de Corea del Sur podría distraer a China con una crisis en sus fronteras, desviar la atención estadounidense de Europa a Asia y, en cualquier caso, absorber parte de los recursos estadounidenses en tal empeño. Si se concretaba con el apoyo soviético, el proyecto de unificación de Pyongyang podría darle una posición dominante a la Unión Soviética en Corea, y en vista de las sospechas históricas que albergaban ambos países respecto del otro, crear una suerte de contrapeso para China en Asia. Mao aceptó la directiva de Stalin, que le fue comunicada por Kim Il-sung en términos casi seguramente exagerados, por la razón inversa. Temía quedar rodeado por la Unión Soviética, cuyo interés expansionista en Corea había quedado demostrado con los siglos, y se ponía de manifiesto incluso entonces en las demandas de sumisión ideológica que hacía Stalin como precio que tenía que pagar por la alianza sino-soviética. En cierta ocasión, un dirigente chino me dijo que haberse dejado convencer por Stalin para autorizar la guerra de Corea fue el único error estratégico que cometió Mao en su vida, porque a fin de cuentas, el conflicto retrasó la unificación china durante un siglo, porque condujo al compromiso de Estados Unidos con Taiwán. Sea como fuere, el origen de la guerra de Corea fue menos una conspiración sino-soviética contra Estados Unidos
que una maniobra triangular por la dominación dentro del orden internacional comunista. Con Kim Il-sung, que subía las apuestas para obtener apoyo para un programa de conquista, cuyas consecuencias globales sorprendieron al final a todos los principales participantes. Las complejas consideraciones estratégicas del mundo comunista no tenían correspondencia del lado estadounidense. En efecto, Estados Unidos estaba peleando por un principio: derrotar la agresión, y un método de llevarlo a la práctica, vía las Naciones Unidas. Podía obtener la aprobación de la ONU porque el embajador soviético ante las Naciones Unidas, en protesta continua por la exclusión de la China comunista, se había ausentado del voto crucial del Consejo de Seguridad. Lo que no estaba tan claro era qué quería decir con la frase derrotar la agresión. ¿Era la victoria total? Si no era eso, ¿qué era? En suma, ¿cómo se suponía que iba a terminar la guerra? Como suele suceder, la experiencia fue más rápida que la teoría. El desembarco por sorpresa del general Douglas MacArthur en Incheon, en septiembre de 1950, atrapó al ejército norcoreano en el sur y produjo su derrota sustancial. El ejército victorioso cruzaría la previa línea divisoria a lo largo del paralelo 38 hacia Corea del Norte y lograría la unificación. Si lo hacía, excedería la interpretación literal de los principios de seguridad colectiva, porque se había cumplido el concepto legal de derrotar la agresión. Pero desde un punto de vista geopolítico, ¿cuál habría sido la lección? Si un agresor no debía temer otra consecuencia que un retorno al statu quo, ¿no sería posible que se repitiera en algún otro lugar? Se presentaban varias alternativas. Por ejemplo, sostener la avanzada en el sector más angosto de la península, sobre una línea que iba de las ciudades de Pyongyang a Wonsan, a 240 kilómetros de la frontera china. Esto habría destruido la mayor parte de la capacidad bélica del norte y llevado 9/10 de la población norcoreana a una Corea unificada, manteniéndose lejos de la frontera china. Ahora sabemos que incluso antes de que los estrategas estadounidenses analizaran el tema de dónde detener su avanzada, China ya se estaba preparando para una posible intervención. Ya en julio de 1950, había concentrado 250,000 soldados en su frontera con Corea. En agosto, los estrategas chinos operaban sobre la premisa de que su aliado norcoreano, todavía a la ofensiva, cayera derrotado cuando las fuerzas estadounidenses, indudablemente superiores, fueran totalmente desplegadas en el teatro de operaciones. Por cierto, predijeron acertadamente el desembarco sorpresa de MacArthur en Incheon. El 4 de agosto, mientras el frente de batalla continuaba en Corea del Sur, a lo largo del llamado perímetro de Pusan, Mao le dijo al Politburó: si los imperialistas estadounidenses salen victoriosos, el triunfo los embriagará, y entonces estarán en posición de amenazarnos. Tenemos que ayudar a Corea. Debemos asistirlos. Podemos hacerlo con una fuerza voluntaria, y en el momento en que lo decidamos, pero debemos empezar a prepararnos. Sin embargo, antes le había dicho a Zhou Enlai que si Estados Unidos permanecía sobre la línea de Pyongyang a Wonsan, las fuerzas chinas no tendrían necesidad de atacar inmediatamente, y debían hacer una pausa de entrenamiento intensivo. ¿Qué habría sucedido durante o después de esa pausa? Quedará en el reino de la especulación. Pero las fuerzas estadounidenses no hicieron una pausa. Washington ratificó el cruce del paralelo 38 por MacArthur y no puso otro límite a su avanzada que la frontera china. Para Mao, el movimiento estadounidense hacia la frontera china implicaba algo más que la situación de Corea. En los albores de la guerra de Corea, Truman
había colocado a la séptima flota entre los combatientes en el estrecho de Taiwán, con el argumento de que proteger a ambos bandos de la guerra civil china, uno del otro, demostraba el compromiso estadounidense con la paz en Asia. Hacía menos de 9 meses que Mao había proclamado la República Popular China. Si el resultado final de la Guerra de Corea era la presencia de numerosas fuerzas militares estadounidenses sobre la frontera china y una flota estadounidense interpuesta entre Taiwán y el continente, aprobar la invasión norcoreana de Corea del Sur hubiera sido un desastre estratégico. En un encuentro entre dos concepciones diferentes del orden mundial, Estados Unidos buscó proteger el statu quo siguiendo principios legales internacionales y westfalianos. Nada más contrario a la percepción de Mao de su misión revolucionaria que la protección del statu quo. La historia china le enseñaba que en numerosas ocasiones Corea había sido utilizada como ruta de invasión a China. Su propia experiencia revolucionaria se había basado en el postulado de que las guerras civiles terminaban en victoria o derrota, nunca en empate. Y estaba convencido de que Estados Unidos, una vez cómodamente instalado en el río Yalu, que separaba a China de Corea, terminaría de rodear a China entrando en Vietnam. Esto sucedía 4 años antes de la intervención estadounidense en Indochina. Zhou Enlai dio voz a este análisis y demostró el papel sobredimensionado que desempeña Corea en el pensamiento estratégico chino, cuando dijo durante una reunión de la Comisión Central Militar el 26 de agosto de 1950 que Corea era ciertamente el foco de las luchas en el mundo. Después de conquistar Corea, Estados Unidos seguramente hará lo propio con Vietnam y otros países coloniales. Por consiguiente, el problema coreano es, cuando menos, la llave de entrada a Oriente. Consideraciones como estas indujeron a Mao a repetir la estrategia seguida por los líderes chinos en 1593 contra la invasión japonesa liderada por Toyotomi Hideyoshi. Hacer una guerra contra una superpotencia era una propuesta abrumadora. Al menos 2 mariscales de campo chinos se negaron a comandar las unidades destinadas a combatir con las fuerzas estadounidenses. Mao insistió, y el ataque sorpresa chino expulsó a los estadounidenses del río Yalu. Pero después de la intervención china, ¿cuál era ahora el propósito de la guerra? ¿Y cuál la estrategia para llevarla a cabo? Estas preguntas generaron un intenso debate en Estados Unidos, que presagió las controversias mucho más amargas de posteriores ofensivas estadounidenses. La diferencia era que, en contraste con los opositores a la guerra de Vietnam, los críticos de la guerra de Corea acusaban a la administración Truman de no emplear suficiente fuerza. Querían la victoria, no la retirada. La controversia pública tuvo lugar entre el comandante del Teatro de Operaciones, Douglas MacArthur, y la administración Truman, respaldada por el Estado Mayor Conjunto. MacArthur expuso el argumento tradicional que había fundamentado todas las intervenciones militares estadounidenses anteriores. El propósito de la guerra era alcanzar la victoria por los medios que fueran necesarios, incluidos ataques aéreos a China. El empate era un fracaso estratégico. La agresión comunista debía ser derrotada allí donde se produjera, en este caso en Asia. Había que utilizar la capacidad militar estadounidense cuanto fuera necesario, no conservarla para contingencias hipotéticas en regiones geográficas remotas, es decir, en Europa Occidental. La administración Truman respondió de 2 maneras: en una demostración del control civil sobre las Fuerzas Armadas estadounidenses, el 11 de abril de 1951,
el presidente Truman relevó a MacArthur de su mando militar por haber hecho declaraciones que contradecían las políticas de la administración. Truman subrayó el concepto de contención. La amenaza mayor era la Unión Soviética, cuyo objetivo estratégico era la dominación de Europa. Por tanto, llevar la guerra de Corea hasta su conclusión militar y más todavía extenderla a China era, en palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Omar Bradley, líder de combate en la lucha contra Alemania, pelear la guerra equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado y contra el enemigo equivocado. Unos meses después, en junio de 1951, el frente de batalla se estableció cerca del paralelo 38, donde había comenzado la guerra, tal como había ocurrido medio milenio antes. Llegado a este punto, los chinos ofrecieron negociar, y Estados Unidos aceptó. 2 años más tarde, se llegó a un acuerdo que, con algunas turbulentas pero breves interrupciones, ha durado más de 60 años hasta el momento en que escribo estas líneas. En las negociaciones, como en los orígenes de la guerra, se enfrentaron 2 enfoques diferentes de la estrategia. La administración Truman expresaba la visión estadounidense sobre la relación entre poder y legitimidad, según la cual la guerra y la paz eran distintas fases de la política. Cuando empezaban las negociaciones, cesaba la aplicación de la fuerza y entraba la diplomacia. En esta concepción, cada actividad operaba según sus propias reglas. La fuerza era necesaria para producir la negociación, pero luego debía ser dejada de lado. El resultado de la negociación dependía de una atmósfera de buena voluntad que cualquier presión militar destruiría. Con ese espíritu, las fuerzas estadounidenses recibieron la orden de limitarse a medidas esencialmente defensivas durante las conversaciones y evitar iniciar medidas ofensivas en gran escala. La visión china era exactamente opuesta. La guerra y la paz eran 2 caras de una misma moneda. Las negociaciones eran una prolongación del campo de batalla. Según el antiguo estratega chino Sun Tzu, en su Arte de la Guerra, la contienda esencial era la psicológica, influir en los cálculos del adversario y mermar su confianza en el éxito. La reducción de la escala de combate por parte del adversario era un signo de debilidad que explotar, ejerciendo mayor presión militar. Los comunistas usaron el empate para aumentar la incomodidad de la opinión pública estadounidense frente a una guerra no concluida. De hecho, durante las negociaciones, Estados Unidos tuvo casi tantas bajas como durante la etapa ofensiva de la contienda. Al final, cada lado alcanzó su objetivo. Estados Unidos había sostenido la doctrina de la contención y preservado la integridad territorial de un aliado que desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en uno de los países claves de Asia. China reivindicó su determinación de defender sus fronteras y demostró su desdén hacia unas reglas internacionales que no había contribuido a crear. El resultado quedó en empate, pero reveló una potencial vulnerabilidad en la capacidad de Estados Unidos para relacionar estrategia con diplomacia, poder con legitimidad, y definir sus objetivos esenciales. Corea, en última instancia, trazó una línea divisoria a mitad del siglo. Fue la primera guerra en la que los estadounidenses renunciaron específicamente a la victoria como objetivo, en un presagio de lo que vendría después. El gran perdedor resultó ser la Unión Soviética. Había alentado la decisión original de invadir y soportado sus consecuencias abasteciendo en grandes cantidades de provisiones a sus aliados, pero perdió su confianza. Las semillas de la escisión sino-soviética
fueron sembradas en la Guerra de Corea porque los soviéticos insistieron en que les pagaran su ayuda y se negaron a prestar apoyo en el combate. La contienda también fue un detonante del rápido y contundente rearmamento de Estados Unidos, que restauró el desequilibrio en Europa Occidental con un gran paso hacia la situación de fuerza que exigía la doctrina de contención estadounidense. Todas las partes sufrieron efectos negativos. Algunos historiadores chinos afirman que China perdió la oportunidad de unificar Taiwán con el continente para sostener a un aliado poco fiable. Estados Unidos perdió el aura invencible que tenía desde la Segunda Guerra Mundial y parte de su capacidad de concentrarse en un objetivo. Otros revolucionarios asiáticos aprendieron la lección de arrastrar a Estados Unidos a una guerra inconclusa que podía socavar la voluntad del pueblo estadounidense de respaldarla. A los americanos les quedó una brecha en sus ideas de la estrategia y el orden internacional, que los atormentaría en las junglas de Vietnam.